Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. Dios bendiga, tomen asiento, los saludo con la paz del Señor. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar en donde. Solo el que conoce la presencia de Dios entiende que el mejor lugar es estar en la casa de Dios. Cuando no conocemos la presencia de Dios, no nos interesa. Pero cuando nos conocemos la presencia de Dios, nos deleitamos el hecho de estar en medio de su casa. Doy gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con ustedes. Estábamos cantando esta canción que a mí me encanta. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Y esta canción nos insta a hablar el tema que estamos tratando durante todo este tiempo, adorando en medio del desierto. Diga conmigo, adorando en medio del desierto. Es hermoso adorar, pero qué difícil es adorar cuando hay desierto. Lo interesante es que no hay adoración si no hay desierto, porque el desierto me lleva a forjar mi adoración. Yo sé decir algo: Dios busca adoradores y los adoradores se forjan en el desierto. ¿Por qué? Porque un adorador es aquel que tiene la capacidad de convertir su desierto en un lugar de encuentro con Dios. Un adorador es aquel que tiene la capacidad de convertir su desierto en un lugar de encuentro con Dios. Podemos estar en el desierto más grande de nuestras vidas, pero el hecho de ser un adorador convierte ese lugar en un lugar de encuentro con Dios. Y hoy estamos hablando sobre este tema de adoración. Y recuerdo cuando estábamos a punto de salir del seminario, un maestro nos contó una historia que nos llevó a recapacitar. Y él contaba que uno de sus compañeros había salido del seminario junto con él, y ellos habían estudiado allá en Estados Unidos, y allá tienen la costumbre que cada seminarista que sale le dan una iglesia para que él vaya a pastorear. Así que un seminarista ya había culminado sus estudios y llegó a una iglesia muy pequeña, y cuando llegó a aquella iglesia con una voz arrogante dijo: bueno, acabo de salir del seminario y este momento estoy lleno de teología, estoy lleno de hermenéutica, estoy lleno de exégesis, estoy lleno de apologética, estoy lleno de teología y no sé qué darles. Entonces una viejita levantó la mano y dijo: no se preocupe, pastor, yo también un día llegué a la iglesia y estaba llena de reumas, llena de osteoporosis, llena de artritis, y Cristo me sanó. Y si Cristo me sanó, también Cristo le va a sanar a usted de todas las enfermedades raras que usted tiene. Y nos impactó, porque cuántas veces nos hemos sentido los más grandes doctos, conocedores y defensores de la palabra, pero en realidad no conocemos ni el sentido básico de lo que significa adorar. A veces creemos que somos los más grandes conocedores de la palabra, pero a veces no conocemos ni el sentido básico de lo que significa adorar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno. Diga conmigo: espera aquí con el asno. Otras versiones dice: quédense con los burros. Dice: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice el texto? ¿Y qué dice el texto? Y adoraremos y volveremos hacia vosotros. Vamos a orar. Padre de gloria, Dios precioso, Dios misericordioso. Mira, Señor, no quiero dar palabra que venga a mi pensamiento. Quiero que tú pongas carbón en mis labios, como lo hiciste con Isaías. Señor, y usa mi vida. Padre, tú eres quien lo hace todo, mas nosotros somos herramientas tuyas.
Y al único que daremos gloria y al único que daremos honra es a ti. Porque, Señor, todo sucede gracias a ti. Gracias te doy a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Es interesante observar que la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es en este momento, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y hay algo que me llama la atención, porque Abraham va con sus siervos y le dice una frase sorprendente a sus siervos: ustedes quédense con los asnos, mientras yo y mi hijo subimos a adorar. Quédense con los burros, mientras yo y mi hijo subimos a adorar. Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana. No te quedes con los burros. Mira a la hermana y diga: no te quedes con los burros. No te quedes con los burros. El gran patriarca Abraham es conocido como el héroe de la fe. No es un título que alguien lo impuso, es un título que Abraham verdaderamente se le ganó. El gran hombre de fe que salió de su tierra, de su casa, con un futuro incierto, pero con una promesa de Dios. El gran hombre de fe que se atrevió a vivir en un desierto y, a pesar de todo, en medio de ese desierto ser prosperado. El gran hombre de fe que luchó él solo contra algunos reyes y salió victorioso. El gran hombre de fe que nos enseñó el verdadero sentido de la adoración. En fin, Abraham sabía lo que era vivir por fe. Y ya estamos en los últimos momentos de Abraham. Ya la historia de Abraham está a punto de culminar. El escritor bíblico se centra, sabe que son los últimos momentos de Abraham. El gran gigante está llegando ya a su etapa final. Tuvo una buena vida y merecía vivir sus últimos años de la mejor manera y en paz. Todos anhelamos nuestros últimos años vivir en paz. Todos anhelamos nuestros últimos años vivir tranquilos. Parecía que Abraham iba a culminar sus últimos años disfrutando de su hijo, el hijo de la promesa, a quien amaba. Pero de repente, ¡boom!, algo cambiaría el rumbo de su historia. De repente, en medio de su estado de confort, en medio de que Abraham empezaba a recordar con Sara los momentos gloriosos y decía: qué buena vida tuvimos con Jehová, en ese momento, ¡boom!, algo cambia la historia de Abraham. Un mensaje cambia esa situación de Abraham. Abraham, Abraham, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu único hijo Isaac. Es interesante, el texto es enfático en decir a tu único hijo Isaac en el monte Moria. Y cuando uno lee esta historia es como una petición absurda, es una petición irracional. No hay nada peor, mis hermanos, que algo altere nuestra área de confort. No hay nada peor cuando una crisis entra en nuestra vida sin anunciarse. No hay nada peor que cuando todo está bien, todo está yendo tranquilo, de repente, ¡boom!, algo sucede y altera nuestra área de confort. No hay nada peor afrontar una crisis cuando todo está bien. No lo esperamos, pero simplemente un día llega, un día aparece y queda como intruso y parece que aparece en ese momento para quedarse. El informe médico de un familiar que amamos, que es un informe negativo, son noticias que ¡boom!, rompen nuestro estado de confort. El repentino accidente de un familiar que tal vez acabas de despedir, son situaciones que ¡boom!, rompen nuestro estado de confort. Tal vez la situación, la llamada a altas horas de la noche de una noticia que no esperábamos, son algo que ¡boom!, rompen nuestro estado de confort. Una notificación de una demanda son algo que ¡boom!, rompen nuestro estado de confort. Son situaciones que rompen nuestro estado de confort. Son situaciones que al rato estábamos bien y ¡boom!, algo sucede y rompe nuestro estado de confort. Estábamos manejando un negocio y estaba yendo bien, pero al rato menos pensado, ¡boom!, algo sucede y rompe nuestro estado de confort y nuestro negocio se va al piso. Y son situaciones que empiezan a alterar nuestra vida. Son tan solo pequeños segundos que logran marcar un boom en medio de nuestras vidas, en lo más profundo del alma. Momentos en los cuales logran cambiar nuestra vida para siempre. Y no hablo de aquellos momentos que venimos preparándonos, porque tal vez es un poco más fácil afrontar la muerte de un familiar que sabíamos que algún momento iba a morir. Pero qué difícil es afrontar la muerte de alguien que rato menos pensado, de la noche a la mañana, ¡boom!, termina muriendo. Son cosas que no nos esperamos, son cosas que no nos preparamos y que terminan sucediendo. Aquella crisis que llega en el momento inoportuno.
el mensaje o la habladuría de mi esposo, lo cual en un momento de crisis dice: te voy a abandonar. Mensajes que llegan en el momento inoportuno, que no da espacio a una explicación racional. Era su único hijo y Dios dice: quiero que lo mates. Yo no sé qué cruzó en ese momento por la cabeza de Abraham. Yo no sé qué pasó ese momento cuando escuchó ese mensaje. Yo creo que si estuviera en ese instante en la posición de Abraham, mi reacción inmediata hubiera sido: quita, diablo mentiroso. Pero Abraham era diferente. Abraham sabía que esa era la voz de Dios. Abraham conocía muy bien la voz de Dios. Él sabía que esto no era una estrategia del diablo. Él sabía que esto venía de parte de Dios. Y son cosas que a veces no podemos aceptar que vengan de Dios. Pero él sabía muy bien y conocía muy bien su voz, y como siempre, no se podía negar. Creo que esta fue el peor momento que Abraham tuvo que pasar. Imagínense, es su hijo, lo ama, tiene 12 años, está añorando un futuro con su hijo, está deseando que su descendencia avance. Cuánto sufrió por tenerlo, cuánto alegría derramó cuando lo vio nacer, y rato menos pensado, una noticia lo cambia: mañana tienes que matarlo. Yo creo que Abraham esa noche no pudo dormir, no pudo pegar ojo. Cada vez le veía a su hijo y sabía que tenía que clavar una daga en lo más profundo de su corazón. No podía dejar de pensar en lo que tenía que hacer. Así que Abraham, muy temprano en la mañana, coge una leña, coge un burro y coge 2 siervos, y también coge a su hijo Isaac, e inmediatamente emprende 3 días de camino. Los 3 días de camino más agonizantes. Sabía qué es lo que le esperaba, sabía qué es lo que iba a suceder. Eran los 3 días de camino más frustrantes, 3 días de camino que tal vez esperaba que en medio del camino Dios se le apareciera y le detenga. Cuán agonizantes, mis hermanos, cuando vivimos una crisis y esperamos una respuesta de Dios, clamamos para que Dios nos responda, pero parece ser que Dios queda en silencio. Yo no sé a cuántos les ha pasado, y es desesperante ese silencio en el que estamos viviendo, porque no sabemos qué hacer y parece ser como que Dios nos abandonó en medio de la crisis. Y es como que nos echamos a morir. Son 3 días desesperantes de Abraham, los 3 días más largos de la vida de Abraham. 3 días en el desierto, 3 días en el desierto. ¿Cuántas veces hemos pasado un desierto? Dios nos ha hecho pasar. Cuán lento es el tiempo cuando afrontamos una crisis. Cuando vivimos una crisis, el tiempo parece como que se detiene. Como que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo poco a poco de una manera agonizante. Ahora, lo que me llama la atención de esto es lo que sucede después de los 3 días. Porque Abraham sabe que tiene que subir al monte Moría, sabe que tiene que ir allá y sabe que tiene que matar a su hijo. Y le dice a sus siervos: ustedes quédense con el burro, porque nosotros subiremos a adorar. Y esto es interesante. Abraham iba a matar a su hijo, y Abraham dijo: nosotros vamos a subir ¿a qué? Pero ¿iba a qué? Es que no hay adoración, présteme atención a lo que le voy a decir, si no hay sacrificio. No entenderás el eje de la adoración si no aprendes a sacrificar. No entenderemos la adoración si no sabemos afrontar la crisis. A veces buscamos a Dios para que Dios me dé una cura milagrosa, buscando que Dios me dé una salida del dolor que estoy pasando. Pero déjeme decirle algo, mi hermano: no hay adoración si no hay dolor. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que más buscamos a Dios y más dolor nos viene? Decimos: Señor, ¿qué está sucediendo? Y Dios dice: quiero llevarte a que me adores. Ahora, lo que me encanta es lo que sucede en el versículo 1. Porque Abraham sabía que esa crisis le llevaría a otro nivel. En el versículo 1 de Génesis dice lo siguiente. Versículo 1 de Génesis 22 dice lo siguiente. Y presta atención, y si tiene, marca esta palabrita. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Que probó, diga conmigo, probar. O sea, era el último momento de Abraham y Dios decide que
probarlo. Y la palabra probar en hebreo literalmente significa subir a otro nivel, ascender a otro nivel. La palabra probar en hebreo literalmente significa ser promovido a una clase superior, ir a otro nivel. Abraham sabía que Dios le estaba llevando a otro nivel y sabía que en ese momento tenía que aprender a adorar a Dios. Déjenme decirle algo, mis hermanos, el dolor es frustrante, la crisis es frustrante, pero cuando aprendemos a adorar a Dios en medio de la crisis, Dios nos llevará a una dimensión diferente, donde veremos las cosas de otra manera, porque entendemos que en medio de la crisis Dios camina con nosotros. Es frustrante, es difícil, pero no aprenderás a adorar si no aprendes a levantarlo en medio de la crisis. No hay adoración si no hay dolor. Y Dios le dice, mira, vamos, entrégame a tu hijo. Y dijo Abraham, sí, voy a adorar. ¿Vas a sacrificar a tu hijo? Sí, pero voy a adorar. Es que no hay adoración sin qué. No hay adoración sin qué, sin sacrificio. Ahora, Abraham sabía algo. Sabía que iba a sacrificar a sus hijos, pero sabía que estaba con 2 siervos. Y me encanta lo que Abraham le dice, porque es sorprendente. Porque Abraham le dice, miren muchachos, ustedes quédense con el burro mientras yo y mi hijo subimos a adorar. Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo y le dijo, ustedes quédense con ¿quién? Con el burro. Ven, Alexander. Supongamos está saliendo Abraham y está con su siervo. Y el siervo le sigue y dice el siervo, wow, voy a caminar con Abraham. He escuchado que Abraham ha escuchado la voz de Dios literalmente. Y está caminando y Abraham le dice, mijito, hasta aquí llega. Así que usted se queda con el burro mientras yo y mi hijo subimos ¿qué? A adorar. Usted no entiende lo que Dios va a hacer. Usted no comprende lo que Dios va a hacer. Así que, mijito, usted se queda con el burro mientras yo y mi hijo subimos a adorar. Y esto es lo que me sorprende. Por eso les digo, no se queden con los burros. Solo el que entiende a qué nivel Dios le va a llevar, entiende que en medio de la crisis va a adorar. Pero el que no entiende tiene que quedarse con ¿quién? El que está detrás, no él. Tiene que quedarse con ¿quién? Con los burros. No te quedes con los burros. Gracias. ¿Por qué estos hombres se quedaron con los burros? Si es a Dios, dele fuerte. No te quedes con los burros. La pregunta es, ¿por qué estos hombres tuvieron que quedarse con los burros? ¿Por qué no subieron a adorar a Dios? ¿Por qué no subieron con Abraham? ¿Por qué esta gente tuvo que quedarse con los burros? Primero, por eso si está ahí, apunte y tenga bien en claro, no se quede con los burros. ¿Por qué esta gente se quedó con los burros? Primero, versículo 1. Preste atención a esto. Aconteció después de estas cosas que probó, dice el texto, Dios a Abraham y le dijo, Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Y él qué? ¿Y él qué? Vamos al texto. Vamos, Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Wow, interesante. Dios le dijo, Abraham, y él que inmediatamente hizo ¿qué? Respondió, le dijo, M. Y esto es interesante. ¿Sabe por qué esta gente se quedaron con los burros? Porque no conocían la voz de Dios. Diga conmigo, el conocer la voz de Dios no me deja con los burros. ¿Sabe por qué esa gente se quedó con los burros? Porque no conocían la voz de Dios. Dios le dice a Abraham, y Abraham dice, heme aquí. Abraham conocía muy bien su voz. Aunque podía ser una petición absurda, Abraham sabía de dónde venía. Abraham conocía muy bien la voz de Dios. ¿Por qué esta gente se quedó con los burros? No conocían la voz de Dios. McLaren dice lo siguiente: parece que en esta historia Dios estaba contra Dios, fe contra fe, promesa contra mandato. Era ilógico la petición. Los siervos sabían que Isaac era el hijo de la promesa. Los siervos sabían que Dios había prometido que de Isaac iba a salir una gran nación. Aquellos siervos conocían la promesa, pero no conocían la voz. Esto quiero decirle, mis hermanos, puedes conocer las promesas de Dios, pero si no conoces su voz, no entenderás lo que significa adorar. Quédate con los burros mientras ellos suben a adorar.
Parecía que Dios estaba en contra de su promesa. No iban a entenderlo. No eran capaces de entender lo que significaba sacrificar. Y capaz que no iban a permitir a esta gente que sacrifica a su hijo Isaac. Ellos conocían que Isaac, venga Alexander. Ellos conocían que Isaac era el hijo de la promesa. ¿Dónde está mi Isaac? ¿Se fue Brian? Ven Isaac. Ellos conocían que Isaac era el hijo de la promesa. Ellos sabían que Dios había prometido a Abraham a Isaac. Así que ellos dijeron, vamos a adorar. Y Abraham sabía que tenía que sacrificar a Isaac. Esta gente conocía la promesa de Dios, pero Abraham conocía la voz de Dios. Así que si él iba con esta gente, los siervos le iban a decir, ¿qué estás loco, Abraham? Vas a matar a tu hijo, es el hijo de la promesa. Y Abraham iba a decir, es que Dios me dijo. Nada que Dios te dijo, eso es absurdo, eso es ilógico. Así que Abraham no quería gente que le estorbe, porque no conocía la voz de Dios. No quería gente que le estorbe en medio de su adoración, porque no conocían la voz de Dios. ¿Qué quiero decirle, mis hermanos? ¿Cuántas veces hay gente que, gracias hijos, cuántas veces hay gente que nos estorba porque no conocen la voz de Dios? ¿Cuántas veces juzgamos las cosas que no conocemos porque no va dentro de nuestra lógica? ¿Cuántas veces juzgamos las cosas que no entendemos porque dentro de nuestra perspectiva, dentro de nuestra idea, Dios no obra de esa manera, Dios no trata de esa manera? Ellos iban a decir, es ilógico que Dios te dé al hijo y que quiera matarlo. Pero Abraham conocía muy bien la voz de Dios. ¿Cuántas veces gente, porque no conoce la voz de Dios, sirve de estorbo y tienen que quedarse en medio de los burros? Dios no obra de esa manera, Dios no trata de esa manera. Es que Dios no actúa de esa manera. Usted está en crisis y está yendo en la iglesia. Yo creo que Dios no obra de esa manera. Usted quédese con los burros, porque yo en medio de mi crisis seguiré alabando a Dios. Usted no entiende cómo Dios obra, pero yo conozco cómo mi Dios obra. Y en medio de la crisis voy a adorar a Dios mientras usted se queda con los burros. Cuando Jesús estaba andando, los fariseos dijeron, en el nombre de Belzebú echa fuera demonios. Jesús dijo, mi hijo, quédese con los burros. Usted no entiende. Solo el que conoce a Dios entiende lo que Dios va a hacer. Aunque parezca ilógico, Dios me va a sorprender. Si no entiende, quédese con los burros. Es que Dios no obra de esa manera. Es que Dios no trata de esa manera. Yo no estoy aquí para encuadrar cómo obra Dios o cómo trata Dios. Yo estoy aquí para dejar que Dios actúe como Dios quiera hacerlo. Si usted no entiende, quédese con los burros mientras nosotros adoramos a Dios. Goebbels decía, los cristianos es el único ejército que pelea entre sí. Vivimos juzgándonos del uno al otro. Es que Dios no obra de esa manera. Es que Dios no trata de esa manera. Es que cómo puede ser que estén en la iglesia y estén levantando su voz y estén dando gritos de júbilo. Es que Dios es un Dios santo. Dios no obra de esa manera. Usted quédese con los burros. Yo sigo dando gritos de júbilo a Dios, exaltando a Dios. Si usted no sabe cómo Dios obra, quédese callado. Pero nosotros vamos a seguir adorando a Dios. No puede subir a otro nivel si no conoce su voz. No puedes entender lo que Dios va a hacer si no conoces cómo Dios actúa. Es que mi hijito, usted está en la iglesia y tiene que irle bien. ¿Quién te dijo eso? Yo estoy en la iglesia adorando a Dios, y así me vaya bien adoro a Dios, y así me vaya mal sigo adorando a Dios. Pero está en la iglesia, es que usted no entiende. Y yo adoro a Dios mientras usted se queda con los burros. ¿Por qué se quedaron con los burros? Porque no conocían la voz de Dios. Diga conmigo, conocer la voz de Dios. Segundo, ¿por qué se quedaron con los burros? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primero, ¿por qué estos siervos se quedaron con los burros? Porque no conocían la voz de Dios. Segundo, porque eran gente de fácil influencia. Diga conmigo, de fácil influencia. En el Antiguo Oriente, el Dios que proveía la fertilidad también tenía el derecho a su parte de lo que era producido. Y esto generalmente se demostraba a través del sacrificio de los niños. Aunque esta gente eran siervos de Abraham, venían de un pueblo pagano, de una cultura pagana, de una influencia pagana. Abraham subía a la montaña y no quería ni que la visión del uno ni que la visión del otro detenga lo que él iba a hacer.
Tal vez uno le detenía y le iba a decir: no, Abraham, no lo sacrifiques, es tu hijo, es el hijo de la promesa. Y tal vez el otro le iba a decir: sacrifícalo, está bien, en nuestra cultura se hace de esa manera, es que tú no sabes cómo es la cultura. Abraham no quería ni el uno ni el otro. No quería gente que sea influenciado ni por una cosa ni por otra cosa, porque su cultura lo dice así, porque lo enfocan de esa manera. No podían adorar a Dios influenciados por su cultura o sus experiencias. ¿Cuántas veces delimitamos nuestra adoración a Dios por una preconcepción ya establecida de nuestra cultura? ¿Cuántas veces delimitamos el mover de Dios porque ya hay una preconcepción de nuestra cultura, de nuestra realidad, y no podemos adorar a Dios de nuestro contexto? Gente que piensa que si no hay buena música no hay adoración. Es que no hay buena música, no se mueve Dios. ¿Quién te dijo que Dios se mueve cuando hay música? Dios se mueve cuando hay un pueblo que alaba, no cuando hay música. Estuvimos con el hermano Miguel allá en Cuenca y estuvimos en un lugar donde la tierra, donde el piso era de tierra. Los hermanos cantaban el día domingo y parecía la banda del Chavo. El uno daba todos tocaban por la nota do, donde les venía a la mente. Pero nadie negaba que en medio de ese lugar había presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nuestra cultura quiere influenciarnos? Si hay buena música, hay adoración. No tiene que ver la música, la adoración. Tiene que ver mi entrega a Dios. Si a Dios le place, usa la música. Y si a Dios no le place, no usa la música. Nuestra cultura no influye en nuestra manera de adorar a Dios. Nuestra cultura no puede influir en nuestra manera de exaltarle al Señor. Estudié en un seminario teológico con estudiantes de varios países y era hermoso estudiar, porque yo veía a los europeos cuando ellos leían la Biblia. Ellos leían la Biblia y como que uno tenían tenían un espíritu de calma, que uno podía dormir tranquilo. Cuando ellos leían la Biblia, el texto me venía a la cabeza: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tenían una paz para hacer las cosas. Pero cuando venía el latino a cantar, había fuego. Pero cuando cogía el caribeño, hasta para leer la Biblia, daba euforia. Cuestiones de su cultura. Pero veníamos de diferentes denominaciones. Unos eran bautistas, otros eran anglicanos, otros eran pentecostales, otros eran luteranos. Y generalmente siempre tratábamos de sobresalir en qué denominación es mejor. Y obviamente decíamos: en la pentecostal se siente la presencia de Dios. Ahí se siente cómo Dios se mueve. Y siempre tratábamos de sobresalir eso. Y había una compañera de nombre Janet. Ella era luterana. Así que nos correspondió hacer un devocional con todos los estudiantes, un grupo. Y entre esos había mezclado a un pentecostal y a una luterana. Yo era el pentecostal y ella era la luterana. Así que me dijo: Mar, haz el culto como estás acostumbrado. Dije: ahora sí me dio libertad. Pero me dijo: pero me das el último tiempo para mí. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer? Dijo: mira, cuando ya acabe el culto, yo voy a hacer que todos guarden silencio para que escuchen la voz de Dios. Dije: ¿qué? Es que, Omar, vamos a guardar silencio. Imagínense, yo hablo rápido y que me digan que guarde silencio. Mi esposa me conoce. Mi esposa dice: guarde silencio, mi amor, y estoy moviendo el pie. Yo no puedo estar tranquilo. Eso es parte de mí. Y dijo: vamos a guardar silencio con todos los estudiantes. Dije: lo dañó todo. Pero como era parte del grupo, vamos a hacerlo. Así que empezamos el culto, alabamos, dimos gritos de júbilo, exaltamos, prediqué, la gente aplaudió. Y de ahí cogió ella el micrófono y dije: la dañó todo. Y ella dijo: hemos tenido un encuentro con Dios. Y todos dijeron: amén. Pero ahora vamos a hacer algo, vamos a escuchar la voz de Dios. Así que todos guarden silencio para escuchar el soplo de Dios. Yo quedé viendo a los estudiantes y dije: Señor, voy a respetar. Guardé silencio y cerré mis ojos. Y cuando guardé silencio y cerré mis ojos, sentí un viento que venía desde atrás y me abrazaba. Un viento que llenaba mi alma y lágrimas caían sobre mi ser, donde sentía literalmente la presencia de Dios.
Primera vez en mi vida que sentía de esa manera, y una voz que decía: yo los amo. Rompió mi estructura, rompió mi cultura. Yo estaba acostumbrado a adorar a Dios de otra manera, y vino ella y me dijo: vamos a guardar silencio. Es que mi cultura no podía delimitar mi manera de adorar a Dios. Mi formación no podía delimitar mi manera de adorar a Dios. Dios quería tratar conmigo de otra manera. Dios quería tratar conmigo desde otra perspectiva. Y yo estaba a punto de quedarme con los burros mientras yo no decidía romper mi cultura, mientras yo no decidía romper mi estructura. Me iba a quedar con los burros, pero no, he decidido salir de ese lugar para adorar a Dios mientras los otros se quedan con los burros. ¿Por qué se quedaron con los burros? Porque no conocían la voz de Dios. ¿Por qué se quedaron con los burros? Porque eran gente de fácil influencia. Es que yo aprendí así, es que Dios obra así. No, usted no encuadra a Dios. Dios se mueve como Él quiere. Deje que Dios obre. Y tercero, ¿por qué se quedaron con los burros? Versículo 2 y versículo 6. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y versículo 6. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su único hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el burro, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice el texto? ¿Y qué dice el texto? Y volveremos a vosotros. Dios le dijo que iba a volver. No, Dios no le dijo que iba a volver, pero él estaba seguro que iba a volver. ¿Qué quiero decirle? ¿Por qué esta gente se quedó con los burros? Tercero, porque no sabían confiar en Dios. Diga conmigo: confiar. No sabes lo que es adoración si no aprendes a confiar. Hay tres pautas que marcan la adoración en el texto. La primera, obediencia. La segunda, sacrificio. Y la tercera, confianza. Lo interesante es que la confianza da pauta a las otras. Abraham no obedecía si no confiaba en Dios. Abraham no sacrificaba a su hijo si no confiaba en Dios. No hay obediencia sin ¿qué? Confianza. Entre col y col una lechuga, me salgo un poquito. Muchos hombres quieren que su mujer le obedezca. No hay obediencia si no hay ¿qué? Confianza. Dice que había una vez, dice que llegó el día del juicio. Así que el ángel se paró y dijo: a ver, en mi mano derecha se ponen todos los hombres que mandaban en la casa, y en mi mano izquierda los hombres que no mandaban. Así que en la mano izquierda se hizo una fila hasta el fondo, y en la mano derecha no había nadie. Entonces el ángel dijo: me escucharon mal. En mi mano derecha los hombres que mandaban en casa, y en mi mano izquierda los hombres que no mandaban. Y la fila era inmensa y no había ni un hombre a la mano derecha. Entonces el ángel dijo: me están escuchando mal. A ver, voy a decirlo de nuevo, mejor. Los hombres que no mandan en su casa, pónganse en la mano izquierda, y los hombres que sí mandan en la mano derecha. Y la fila seguía igual. Así que de repente un hombre ¡pum!, se pasa a la mano derecha. Y el ángel dijo: miren este hombre, este sí cumplió su función de cabeza, este sí es un hombre de Dios. Así que se le acercó al hombre y dígale a todos estos sinvergüenzas: ¿por qué usted está aquí en la mano derecha? Y él dijo: no sé, mi mujer me dijo que me ponga aquí para que usted deje de hablar, entonces me tuve que poner aquí. Pero no hay obediencia si no hay confianza. No puedes obedecer a Dios si no aprendes a confiar en Dios. No entenderás lo que debes sacrificar si no aprendes a confiar en Dios. Todo el que confía en Dios es porque obedece a Dios. El monte Moriah no era un lugar al azar. Moriah significa monte de visión y monte de provisión. La adoración nos lleva a ver a Dios y después nos lleva a entender cómo Dios nos va a proveer. Abraham confiaba que si le llevaba a ese monte, algo iba a suceder. Abraham confiaba: si Dios me dijo que suba a Moriah, aunque no me dijo si Isaac va a resucitar, algo Dios va a hacer. Abraham confiaba en Dios. Él dijo: Dios me va a proveer.
Los siervos le acompañaron, pero tenían que ver el monte de lejos. Los siervos caminaron con él 3 días en el desierto, pero tenían que ver el monte de lejos. Para llegar al monte y adorar a Dios, primero necesitas confiar en Dios. Ustedes quédense con los burros mientras nosotros subimos a adorar allá. Solo el que puede subir al monte es aquel que aprende a confiar. La crisis que vivimos nos está afectando. Todo es imposible. Vivimos una crisis fuerte. La gente está diciendo: el gobierno nos quitó la plata, estamos mal por el gobierno, todo nos está yendo mal por el gobierno, y vivimos echando la culpa a todas las personas. Es que todo está yendo mal, todo se está perdiendo. Y son gente, obviamente vivimos en la crisis, y viene y nos dice: las cosas están mal, pastor, las cosas están yendo mal, pastor. ¿Qué dice usted el día de mañana? ¿Cómo van a ir las cosas? Y yo digo: van a ir bien. Pero pastor, no entiende que las cosas están mal. Sí, pero yo confío en Dios. Mientras ustedes confían en los hombres, yo sigo confiando en Dios. Aunque parezca que todo está perdido, yo seguiré confiando en Dios. Ustedes quédense con los burros mientras yo sigo adorando a Dios. Es que confiamos a Dios en medio de la crisis. La crisis apareció de la nada y la reacción más fácil es sentarnos, llorar. Todo me está yendo mal, todo se va a perder. Hay 2 opciones: o te quedas llorando o subes al monte a adorar. El que se queda llorando se queda con el burro, pero el que sube al monte a adorar confía en que Dios algo va a hacer. Miren desde lejos. Pueden criticar, pueden patalear, hagan lo que quieran, pero quédense con los burros, que nosotros subiremos a adorar a Dios porque nosotros confiamos en Él. Los músicos. Hay crisis que ¡boom!, estremecen nuestra alma. Hay crisis que tocan nuestra alma. Crisis que suceden en el momento menos indicado, pero crisis que nos quieren llevar a la montaña a adorar. El versículo 14 de este texto dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Dice: y llamó Dios a aquel monte, el monte Moriah, le llamó el monte Jireh. Y esta palabra Jireh en hebreo tiene 3 significados. La primera: Jehová se aparecerá, Jehová verá y Jehová proveerá. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar en medio de la crisis, pero cuando adoramos a Dios en medio de nuestras crisis, Dios se va a aparecer. Y cuando adoramos a Dios en medio de la crisis, Dios nos va a ver. Y cuando adoramos a Dios en medio de las crisis, Dios nos va a proveer. Mi hermano, puedes estar viviendo una crisis, pero nosotros confiamos en Dios. El pacto se selló en la adoración después de la crisis. No te quedes con los burros por no conocer la voz de Dios. No te quedes con los burros porque eres influenciado por un pensamiento, por lo que piensas, cómo Dios actúa. Aprende a confiar, aprende a adorar. Una vez yo di este mensaje en Cuenca. No, aquí en Santo Domingo era. Y había contento dado el mensaje. Al siguiente día me llama una hermana: pastor, mi esposo está mal. Así que fui a acompañar a la hermana al hospital. Yo llegué antes y el médico salió y dijo: mire, el señor no va a pasar de esto. Mejor vayan y prepárense y preparen a la familia, porque el Señor no va a pasar de esto. Entonces yo no sabía cómo decir a la hermana. Así que me acerqué a la hermana y le dije: hermana, Dios tiene un lugar glorioso para nosotros allá en los cielos. Yo preparando. Mi hermana, Él se nos adelanta y nosotros iremos después. Él no estaba muerto, pero yo lo estaba diciendo, porque el médico ya me dijo. Me dijo: pastor, ¿qué me quiere decir? Hermana, el hombre está mal, el hombre va a morir. Y me dijo: pastor, quédese con el burro, pero yo confío en Dios. Hasta el último momento Dios puede cambiar las cosas. Solo vamos a aprender a confiar en Dios. Levante sus manos, póngase de pie. Yo no sé qué desierto estás pasando, pero sí sé que Dios puede cambiar ese desierto.
Abraham caminó 3 días en el desierto y dijo: voy a adorar. Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo y dijo: voy a adorar. La Biblia me habla de un hombre llamado Lázaro, de un hombre, llamado Zaqueo, odiado por la gente. Nadie pensó que Dios iba a extender una mirada hacia este hombre Zaqueo. Y este hombre se subió al árbol de sicomoro. Este árbol de sicomoro era para los judíos un árbol que se usaba para hacer los sarcófagos, donde la gente, para que la gente cuando moría. Y Zaqueo se subió a ese árbol de sicomoro. Lo interesante es que cuando tú estás dispuesto a morir a tu pecado, a morir a tu yo, Dios extiende tu mirada porque has aprendido a adorar a Dios. Yo no sé en qué crisis estás, pero creo que sí podemos estar dispuestos en medio de nuestra crisis a adorar a Dios. Cierra sus ojos. Si quieres en medio de tu crisis adorar a Dios, pasa al frente. Dale ese momento a Dios. Yo no sé qué crisis estás viviendo, pero dile: yo voy a adorar. Di como Isaac: yo voy a adorar. Da ese paso de fe. Dile: yo voy a adorar. En medio de mi crisis yo voy a adorar. No estés preocupado si los otros pasan, no pasan. No, da ese paso de fe. Mi crisis es fuerte, mi crisis es dura, Señor, pero yo voy a adorar. Mi crisis, Señor, no hay precedentes, pero en medio de mi crisis yo voy a adorar. Ay, que la nama saya, ay, que la nama soy. En mi crisis yo voy a adorar. En mi crisis yo voy a adorar. En mi crisis yo voy a adorar. Dame de tu paz, lo dejo todo para seguir a ti. Señor, dígalo. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Dígalo, haz un milagro en mí. La pastora está, vamos a ministrar. Ven, Daniel. Estremece mi estructura. En medio de la crisis vamos a adorar. Abraham sabía que había una crisis, pero dijo: yo voy a adorar. Abraham sabía que iba a